Muy buenas noches. Estamos ya transmitiendo en vivo desde la ciudad de Cuenca, país Ecuador. Son exactamente las 8 con 30 minutos, hora del Ecuador. Queremos saludar a todos los seguidores de nuestro programa Misión Planeta Azul. Siempre es un gusto, un placer para nosotros estar comunicándonos con todos ustedes, con toda Latinoamérica, Centroamérica y América del Norte. También en Egipto, en España y en algunos otros países que se siguen contactando con nosotros, los amigos de esta gran hermandad del planeta Tierra. Sin lugar a dudas, existen tantos misterios por resolver aquí en nuestro planeta azul. Y uno de esos grandes misterios sin resolver todavía son las famosas calaveras de cristal y también los famosos cráneos alargados. Entonces vamos a hablar acerca de estos misteriosos cráneos alargados, pero antes de eso voy a hacer una introducción hablando de las 13 calaveras de cristal. Este es un misterio grande en el planeta Tierra y dice que una leyenda de los mayas dispersaron por el mundo 13 calaveras talladas que heredaron de los habitantes de la legendaria Atlántida, antes de que su continente se hundiera en el mar, y que cuando éstas se hallen y se reúnan en un solo lugar, será el tiempo en que la sabiduría de los atlantes habrá de ser transmitida a la humanidad. Otra versión de la historia relata que cada calavera corresponde a uno de los 13 mundos que fueron habitados por los humanos. El último de estos 13 mundos sería el nuestro. Por eso dicen que 12 más 1 serían las 13 calaveras que fueron traídas y repartidas por todo el planeta Tierra para recabar sobre nuestro aprendizaje y responder por nuestra existencia. Eso es una de las leyendas que cuenta en este lugar de los mayas, leyenda maya. Actualmente varias de estas calaveras están expuestas en vitrinas de distintos museos del mundo, habiendo sido descubiertas, según los creyentes de las leyendas, al menos 8 de las 13. 8. Según la especialista en la materia Eli Cristal, cada una de estas calaveras se halla en diferentes manos y cada una de ellas ha sido bautizada con un nombre propio. La más conocida es la calavera Skull of Doom, también llamada calavera del destino o cráneo del destino. Su aspecto y medidas son casi réplicas exactas de una calavera humana, tallada a partir de una sola pieza, del más puro cristal de cuarzo. Tiene la mandíbula articulada y apenas presenta imperfecciones por su forma y tamaño. Se presume que se trata de un cráneo femenino. Este es un misterio, queridos amigos, enorme, esto de las calaveras de cristal. ¿Por qué hay unos detalles que, digamos, son misteriosos? Los que estudiaron estas calaveras de cristal dicen que es hecha de una sola pieza. Una pieza, dicen que posiblemente de cuarzo, o de cristal, o de algún tipo de cuarzo, pero de una sola pieza, que ni aun con la más alta tecnología de estos tiempos se podría tallar una cosa de esas. ¿Quién talló? ¿Quién hizo estas calaveras de cristal? ¿En qué manos se encuentran ahora? ¿Y cuándo podemos encontrar las otras calaveras? ¿Y en qué parte del mundo están el resto de calaveras? 13 calaveras de cristal. Recordemos la famosa película Indiana Jones 4, justamente las calaveras de cristal. Sí, ahí al final de la película, claro que esta es una película un poco muy, ¿cómo les digo? De la saga es la que menos gusta a la gente. Sí, aunque fue muy bien pagada, digamos, se vendió miles, se recaudó de dinero en Hollywood. Pero en realidad de la saga de Indiana Jones es la que menos gustó. Recuerden que al final ellos entran en una especie de templo y encuentran y reúnen a las 13 calaveras y estas se conectan y en realidad son seres extraterrestres. Sí, entonces hay un misterio enorme que está por develarse, por descubrirse.
Esta noche tenemos un invitado especialísimo. Es el profesor Stalin desde el Perú. Él es un investigador aparte de ser profesor y él da a conocer a su país y ahora a otros países un descubrimiento que para nosotros es muy importante. El descubrimiento de algunos cráneos alargados que a decir se parecen en algo o en algunos aspectos a los famosos cráneos alargados de Paracas que queda también en otro lugar al sur del Perú. Estos cráneos alargados de Paracas fueron analizados hace años y hubieron muchas teorías, unas controversiales y otras interesantes acerca de estos cráneos alargados. Antes de tenerle ya al profesor en pantalla, pues voy a indicarles esto. En las culturas antiguas, las culturas antiguas con sociedades extraterrestres, dice en una de las teorías, se define como una de las teorías más curiosas que han surgido a lo largo de la historia, hablando de los cráneos de Paracas. Son muchos los que argumentan que extraños seres de otros planetas ayudaron a egipcios, mayas, a construir algunos de los grandes monumentos que conocemos hoy en día, aunque sin duda el misterio que tiene a todos desconcertados se basa en las curiosas e intrigantes cráneos alargados de la cultura paraca. Unos restos descubiertos en 1927 que por fin tienen una explicación científica. El hallazgo de numerosos cráneos alargados localizados en territorio peruano durante los años 20 han dado mucho que pensar a arqueólogos de todo el mundo. Algunas teorías relacionan estos restos con seres extraterrestres de origen desconocido que llegaron a la Tierra hace millones de años, sin duda una hipótesis sin fundamento que se iba asentando ante la falta de explicaciones de la ciencia. Hasta ahora, un grupo de investigadores de la Cornell University ha vuelto a analizar los cráneos en un reciente estudio y ha determinado que este rasgo era habitual en la cultura paraca, para identificar a las personas con un nivel de vida elevado sobre el resto. Bien, esto como introducción acerca de los cráneos alargados, y vamos a presentarles en esta noche a nuestro invitado en vivo desde el Perú, al profesor Stalin. Buenas noches, profesor Stalin. Buenas noches, Hola, profesor. maestro ¿Se Nelson. encuentra por ahí? Un gusto estar en su transmisión. Saludos de aquí desde el Perú, específicamente del Valle del Mantaro, de la provincia de Huancayo, región Junín. Muchas gracias, profesor. Le agradecemos. Ahora sí le tenemos ya en pantalla porque la otra vez le hacíamos unas preguntas en el chat y usted había estado viajando, ¿no es cierto, profesor? Sí, hay veces cuando estamos trasladándonos en este lugar, la señal no es muy buena y por ese motivo prácticamente no podíamos responder bien a las preguntas que se estaban haciendo. Bien, profesor. Cuéntenos algo de su vida, profesor. ¿Usted es profesor en qué? Yo soy profesor del área de ciencias sociales, soy licenciado en Pedagogía y Humanidades en la especialidad de Ciencias Sociales e Historia. Ahora normalmente me dedico al trabajo de docencia en el sector de educación en la institución educativa Carlos Tomás Otero Hart de Casablanca. Muy bien, profesor. A mí me parece de lo más loable su labor. Usted ya da un paso más. Usted ya no solamente es profesor, sino da un paso más y se vuelve un investigador. Estamos bien, comandante Paul, sí. Se vuelve un investigador. ¿Por qué? Porque usted enseña, no solamente usted, digamos, da su clase, sino usted va in situ, al lugar de los hechos, y enseña a sus alumnos a qué, a que vean, a que conozcan estas cosas misteriosas que usted encuentra. ¿Qué es lo que encuentra usted, doctor? ¿Y en qué lugar se encuentra? Ya, miren, en realidad me parece que es necesario hacer una pequeña aclaración de todo el proceso. Perfecto. Primero, porque cuando nosotros iniciamos todo este proyecto, lo habíamos hecho en el año 2017, o mejor dicho, 2018, cuando yo llegué por primera vez al anexo de Casablanca a realizar los estudios. El año 2018 casi no tuvimos problemas porque
pudimos realizar una visita, para ser específico, el 15 de agosto del año 2018, si no me está fallando la memoria, y en ese momento nosotros pudimos observar restos arqueológicos, construcciones circulares muy parecidas a las de los Huancas, exclusivamente a la que está ubicada en la zona de Tunanmarca específicamente, se habían desarrollado en ese lugar. Pero también ahí pudimos observar algunos cráneos. No me percaté en esos momentos el cráneo alargado, yo los miré y observé normal, pero no llegué a la cueva que estaba cruzando el río. Profesor, Entonces, en disculpe, esa cueva es donde... Dime, es una especie de cuevas, ¿no es cierto?, en donde ustedes encuentran estos cráneos. sí, o sea, en realidad hay al promedio de 13, 14 cuevas. Ya, De las 13, 14 cuevas en las que hemos podido explorar, es donde se ha encontrado el cráneo, pero la exploración del descubrimiento del cráneo se ha realizado recién este año. Ajá, este año, el día 20, mejor dicho, el día 12 de julio, para ser específicamente, recién se hace el descubrimiento del cráneo alargado. Claro, esto teniendo en entender que los chicos en realidad de la institución educativa lo habían descubierto antes, solo que el problema era en que este caso los chicos no le prestaban bastante atención, porque para ellos, como ya lo habían visto normalmente años anteriores, prácticamente les pareció algo normal encontrar también un cráneo así. O ya. no dijeron nada sobre un cráneo alargado los chicos. Cuando yo llegué al lugar, a la cueva, ahí sí pude notar esa deformación y yo me sorprendí bastante porque hasta donde tengo entendido, solamente la cultura Paracas era la que tenía más clara evidencia de esto, de los cráneos alargados. Por supuesto. Ujú. Entonces ahí lo que hemos podido notar es que hay una ligera diferencia entre los cráneos de Paracas y estos cráneos. A ver, profesor, Los cráneos de Paracas, a ver, ya, dime. justo queríamos entrar en ese tema. Eh, aparentemente son similares, son iguales, pero usted dice que hay una diferencia entre los cráneos encontrados en el lugar donde usted vio y los cráneos de Paracas son distintos. ¿Cuáles son esas diferencias o cuál es esa diferencia, profesor? Miren, el cráneo de Paracas siempre tiene desarrollada la zona parietal hacia arriba, mientras que estos cráneos que hemos encontrado, el desarrollo del alargamiento está hacia la zona occipital, hacia atrás. Entonces, esa es la gran diferencia entre estos dos tipos de deformaciones que hemos podido observar. Ya hay ahí un detalle, ¿no es cierto? Ujú. La forma del cráneo es igual a a la forma del cráneo de Paracas, o sea, el alargamiento me refiero. ¿Qué dice Como usted, le estaba profesor? diciendo, o sea, el alargamiento, la forma específica, uno es hacia en vertical y otro es un tanto horizontal, para que se entienda mejor. Ya, uno es en vertical y otro un poco horizontal. ¿Cuál es cuál? Claro, ¿Cuál sería? Paracas es más al vertical, ¿no? Y en cambio estos cráneos que se han encontrado es más hacia a la horizontal. Ya, ajá, hay esa diferencia, ¿no es cierto? Bien. Ujú. Profesor, usted conjuntamente con sus alumnos hacen estos descubrimientos, ¿no es cierto? Desde el otro año, desde el Sí, 2018. Pero aquí hay un detalle importantísimo. No sé si hay cosas que usted no puede hablar, ¿no es cierto? Y otras cosas que sí. No sé si es que esta pregunta está bien. Usted no quería hacer, no quería lanzar todavía su descubrimiento a que sepa la gente. Es verdad. Pero ¿qué le sí. motivó a realizar ya, a lanzar, digamos, oficialmente su descubrimiento? ¿Qué es lo que le motivó? Primero hay que darnos a entender que cuando nosotros hemos desarrollado este trabajo, los chicos siempre tienen un cuaderno de campo para hacer la recolección de las descripciones del lugar, mapas o incluso si hayan encontrado algún tipo de objeto que está abandonado, tirado en la intemperie. Ahora, en esos cuadernitos de campo, poco a poco y también en los informes que me daban de manera oral los chicos, me decían, profesor, la momia que estaba en este lugar ahora ya no está. Los cráneos que estaban en esta zona, que eran más de 40, ahora ya no los encontramos. Los cráneos de bebés que tenían la cabeza deformada, tampoco no los encontramos. Entonces, prácticamente en ese periodo que he estado siguiendo de cerca esta investigación, he podido observar claramente que se ha ido desapareciendo las cosas que estaban ahí, todos restos de osamenta, incluso
algunos instrumentos líticos que utilizaban para ya sea la siembra de la agricultura o para la guerra. Entonces, teniendo en consideración esos informes, era necesario, porque a partir del día 13 de noviembre del año pasado, del 2018, me había tratado de contactar con el Ministerio de Cultura y ellos en alguna medida no habían dado respuesta al comunicado que hemos hecho. Entonces, en vista de eso, es lo que hemos tenido que hacer ya de conocimiento público, sobre todo para que le presten atención debida. Y en aras a eso es que el Ministerio de Educación, mejor dicho, el Ministerio de Cultura, luego de la publicación que salió en el diario Correo, recién se trasladaron al lugar y pudieron observar y ahí se dieron cuenta en realidad de lo que estábamos hablando, que ya se ha perdido gran cantidad, porque justo cuando llegó el ministerio y mi persona los llevó al lugar, también estaba una pobladora de Casablanca en el lugar y ella in situ les dijo, ¿saben qué? Aquí en esta zona habían más de 40 cráneos y ahora estamos observando solamente un promedio de 8 o 10 cráneos. Entonces ahí prácticamente cambió todo el aspecto que estábamos realizando. Claro. Entonces, ahí ha sido lo que nos ha motivado, Nelson. En otras palabras, y palabras un poco grotescas, pero reales, se estaban robando los cráneos y las osamentas. La gente se estaba Sí, robando. Sí, entonces, ajá, eso es lo que ha pasado. para precautelar usted no quería hacer todavía el lanzamiento oficial del descubrimiento, quería esperar algún tiempo más para seguir investigando, seguramente, pero como Claro, se en, iba, en realidad lo que se... Ajá, siga nomás. en- Ajá, en realidad, como le estaba diciendo, o sea, nos hemos visto en la necesidad ya, no había necesidad porque nosotros pensábamos sacar todo esto, todas estas investigaciones que estábamos realizando con los estudiantes recién en la Feria de Ciencia y Tecnología que se iba a desarrollar en la fase provincial en Jauja, ¿Ya? porque ya la fase distrital habíamos pasado en el desarrollo, entonces faltaba concretar la fase provincial y en esa participación íbamos a dar a conocer con algunos aspectos más, como hacer, si se quiere, una figura en 3D de los cráneos para poderlos mostrar y todo. O sea, hay algunos aspectos que pensamos desarrollarlo para la feria. Entonces, todo eso se pensaba desarrollar para la Feria de Ciencias. Sin embargo, como ya se están perdiendo y es más común ya el hecho de que estén robando prácticamente estos restos arqueológicos, había necesidad de ponerle un pare. Se ha organizado con la comunidad también para que lo cuiden y estén vigilantes, atentos a cualquier persona que ingrese al lugar. Pero de todas maneras era necesario que el ministerio también entienda y que comprenda la importancia de ese aspecto y por eso se ha hecho el llamado, si se quiere, a todos los entes que sean responsables de este aspecto. En otras palabras, ahora está custodiado ya esos cráneos, esas osamentas, ¿no es cierto? Ajá. Los cráneos que hemos descubierto los tenemos ya en la institución educativa. Eso ya no está en las Ya, sin cuevas, eso ya embargo, pasaron a una ajá, institución educativa. ¿A qué institución sí, los pasaron? tenemos en la institución educativa y, como le dije, hemos tenido que conversar con el teniente gobernador, también con la dirección de la institución educativa, y hemos tenido que mandar incluso a la unidad de gestión educativa local de Jauja un informe de que al inventario de la institución están ingresando 2 osamentas y algunos otros restos más que se han podido encontrar en la localidad. Pero no solo es eso, o sea, la osamenta sí se han encontrado en ese lugar, pero en ese lugar existen 3 centros arqueológicos o 3 recintos arqueológicos que están todavía por explorar. El lugar de Malca, el segundo es Auquimalca y el tercero Hualimalca, donde se han encontrado los cráneos. Entonces, me parece que es pertinente ya comenzar a hacer un estudio de todos esos lugares para comenzar a valorar ese aspecto cultural que tenemos ahí en esa zona. Perfecto. Queremos saludar a nuestra corresponsal en Perú, Milagros Lanasca. Saludos, Milagros. Gracias por tu labor importante que comenzaste desde la semana anterior. Gracias, Milagros. Ella se contactó con usted, profesor Stalin, la otra semana y gracias a esa conexión que Sí, tenemos con Milagros pudimos seguir conversando con usted. sí, más bien agradecerle porque ha sido la primera persona que nos ha entrevistado así para nivel internacional. Exacto, exacto. Bien, Ujú. Milagros, por tu trabajo. Profesor, le voy a darles a conocer esta parte interesantísima, estos detalles de los cráneos alargados. Dice, cabe destacar que la mayoría de estos cráneos alargados pertenecen a mujeres, unas cavidades de exagerada deformidad
que basan su forma en la práctica cultural referenciada por primera vez por Hipócrates en el año 400 a.C., una técnica repetida en el antiguo Perú, basada en la colocación de 2 piezas de madera en la cabeza de los recién nacidos, por medio de un paño. Sin duda, procedimiento peligroso que basa sus máximas en la presión ejercida por las maderas con la finalidad de conseguir un cráneo tan alargado como espeluznante. Cabe destacar que este tipo de prácticas solo eran realizadas entre las personas más poderosas de la cultura paraca. Según los investigadores, se han encontrado indicios de que estas personas tenían una mejor alimentación que la que se encontraban en los cráneos sin deformar. ¿Usted conoce algo acerca de estas técnicas, profesor Stalin? Sí, maestro. Mire, en realidad he estado observando algunas publicaciones para tratar de explicar un poco este aspecto. Uno de ellos es la publicación de Pielser, la bioarqueología de las modificaciones craneales artificiales. En ahí nos mencionan en parte, junto con Scheuer y Black, en su publicación del año 2000 sobre la osteología juvenil del desarrollo, que los primeros 5 años, mejor dicho, los primeros meses de vida hasta los 3 años es el periodo en el que se desarrolla la mayor cantidad del cráneo. Para ser específico, el 50% del cráneo se desarrolla en los 6 primeros meses y hasta un 75% en los 2 primeros años. Hasta los 10 años recién logra la totalidad de su desarrollo. Entonces, teniendo en consideración eso, creo que esta teoría es confirmada por lo que hemos podido encontrar. En el lugar también se han encontrado cráneos alargados pequeños, de bebés. Incluso uno de los cráneos que ya se perdió tenía el año pasado un diente casi saliendo, pequeñito, chiquitito, recién en proceso de formación, y todos los demás dientes no estaban todavía. Entonces ahí creo que se está garantizando lo que lo que estaba estableciendo Scheuer y Blach en su obra del año 2000, Osteología Juvenil del Desarrollo. Hay varias precisiones al respecto. La maestra de la Pontificia Católica creo que también realizó una publicación al respecto, Elsa Tomasto, en el año 2017, modificaciones craneales en Paracas, estética, etnicidad y estatus, algo así era su obra, no me recuerdo bien, y en ahí pude notar que hay muchas personas que se han deformado el cráneo solamente por estética, otros por el estatus que tenían, y en alguna medida por la cuestión de etnicidad, o sea, correspondían a un grupo étnico diferente, y tenían que mostrar esa diferencia de alguna manera. Acá queda un poco por observar. Es muy probable que en este lugar tal vez vaya a haber un cambio de paradigma, porque siempre he escuchado que los cráneos alargados se encuentran 1, 2 y el resto es normal, pero aquí encontramos algo diferente. Hay varios cráneos en una sola chulpa funeraria. A ver, profesor, eso quiere decir, ¿qué significa chulpa funeraria? Chulpa funeraria, ¿qué es? Ajá, las chulpas son los lugares donde entierran o donde se encuentran estos restos osteológicos. Las tumbas, en otra palabra, una tumba. Ajá, las tumbas. Ya. Si hay diferencia, ¿no? En las cuevas se han encontrado estos restos, estos cráneos, pero también hay chulpas, o sea, aparte. Y en las chulpas es donde se encuentra mayor cantidad de cráneos, y también eso, ¿no? Que esos cráneos son deformados. Pero también en la chulpa se han encontrado algunos cráneos normales. De acuerdo a las conversaciones que hemos podido tener con el Ministerio de Cultura, podrían darse 2 fenómenos. En el primer caso es que han estado reunidos esa casta o esa etnia diferente con las cabezas deformadas con las personas normales. Y la otra teoría es que solamente han sido enterrados ahí los sacerdotes, los grupos étnicos diferentes, y esos cráneos han sido ya trasladados externamente, o sea, por una persona que ha estado huaqueando el lugar y como no sabía qué hacer con el cráneo, en cualquiera de los lugares lo trasladaron, en cualquiera de las chulpas. Ya, huaqueando significa los ladrones o los huaqueros, ¿no es cierto? La gente que va a robarse, huaqueando. Los que se van a robar un descubrimiento de alguien, esos son los huaqueros.
Ujú. Ya, También cuando he podido conversar con el Ministerio de Cultura nos dijeron algo interesante y me parece que eso sí deberían prestar bastante atención. Eh, Muchos de los huaqueros van a buscar oro en los lugares donde se ha desarrollado la cultura preinca, la cultura huanca, ya. pero no van a encontrar oro porque simple y sencillamente ellos no enterraban con ese mineral. Quienes han hecho entierros ya con oro específicamente como ceremonia han sido los incas. Entonces ahí está la razón por la que terminan destruyendo. Muchas vasijas hemos encontrado en el entorno completamente destruidas, incluso algunas ya regadas en el transcurso del camino hacia el lugar. O sea, aparte de los cráneos, hay también vestigios hay, digamos, vasijas, hay ese tipo de cosas. Sí, se han encontrado cerámicos con el ojo café común y corriente, constante, que se utiliza siempre de la cultura huanca. También se han encontrado las caritas en los cerámicos que parecían al, a los cráneos, o mejor dicho, de la huaconada, en una danza ancestral de la zona de Mito, acá en el Valle del Mantaro. A esa carita, en promedio esa carita, desarrollaban también los cerámicos que se estaban desarrollando en este lugar. Entonces, más o menos es lo que se ha podido encontrar en esos lugares, además de restos líticos importantes. Tal es el caso de las macanas que se utilizaba para las guerras. Eso se ha Profesor, podido encontrar y en varios estadios. profesor, ¿cuál es, Dime. si nos detalla estos restos líticos como las macanas, ¿qué sería la macana? La macana es un instrumento que se utilizaba para las guerras. Era piedra, prácticamente una piedra con un palo, y en la punta estaba la piedra y con eso hacían la guerra. También esto lo utilizaban para terronear, en el caso del uso de la chaquitaclia en la agricultura, para terronear, pero en este caso esas piedras eran más grandes. Las macanas son más pequeñas. Para que se entienda un poco, nosotros hemos descubierto macanas en diferentes estadios. Una macana pobremente desarrollada, luego se ha encontrado una macana medianamente desarrollada con un acabado un poco mejor, y por último una macana de la misma estructura de lo que han desarrollado los incas, ya una en forma de estrella. Esa macana, según hemos podido investigar, solo se ha desarrollado cuando los incas ya han llegado al lugar. Esto quiere decir que los artesanos incas le han enseñado a los artesanos locales a cómo hacer esa estructura, y luego de haber hecho eso, recién los artesanos locales han desarrollado esa macana que hemos podido encontrar. Ya en el museo lo tenemos todos esos elementos y están ahí bajo resguardo de la institución educativa, y ya incluso el museo ya se ha abierto para que las personas puedan ir a visitar el lugar y tener un poco más de explicación al respecto. Ya, entiendo. O sea, se encuentran no solo los cráneos, sino se encuentran este otro tipo de osamentas también y este tipo de vestigios arqueológicos. Todo eso se encuentra en esta Sí, especie de cuevas. Y sí, en las cuevas no hemos encontrado las macanas que le hemos mencionado. Se han encontrado prácticamente en la parte inferior, en la parte de abajo y en la parte donde están las huasis o las casas, las construcciones que tenían los hualimalcas. ya, perfecto. Ujú. Profesor, voy a hacer una referencia a algo acerca de con esto en este momento. Encuentran 11 nuevos cráneos alargados en una tumba de hace miles de años en China. Les voy a comentar algo acerca de esto. Arqueólogos de la Universidad de Jilin han analizado los restos de 11 seres humanos con el cráneo alargado de forma extrema en el yacimiento neolítico de Houtammonga, al noreste de China. Es la primera vez que se encuentran signos de modificaciones de este tipo pertenecientes a tantas épocas diferentes. La deformación craneal intencionada es una práctica que cuenta con numerosos ejemplos documentados a lo largo y ancho del mundo, desde los paracas, que estamos hablando justamente en Perú, hasta los mayas, los hunos y en fechas más próximas algunas tribus germanas. Los hunos también es otro lugar del planeta Tierra y algunas tribus germanas. Normalmente se realizaban por propósitos estéticos o para distinguir a miembros de clase alta. Es justamente lo que estamos conversando y detallando con el profesor. El procedimiento se realizaba en los primeros meses de vida y consistía en vendar
la cabeza del bebé cuando el cráneo de este aún estaba blando y los huesos no estaban endurecidos. Con el crecimiento, la deformación se hacía permanentemente. Curiosamente parece que la deformación no tenía ningún efecto sobre las capacidades cognitivas de la persona, solo sobre su aspecto. O sea que dice en otras palabras que no influía con el proceso cognitivo, o sea, no afectaba al proceso de la cognición. El ejemplo más antiguo de deformación craneal intencionada se remonta a un yacimiento de la cultura neandertal de hace más de 400.000 años en Irak, pero sus resultados son a menudo puestos en disputa. Oficialmente, la deformación craneal probada más antigua apareció en Australia y data de hace más de 13.000 años. O sea, profesor Stalin, siempre ha habido esta deformación. O sea, en distintas partes del planeta Tierra ha existido esta práctica de deformación. ¿Usted qué cree? ¿Por qué es lo que se realizaba esta práctica de deformación, profesor Stalin? Bien. En realidad, miren, hay varias teorías al respecto en la Cuéntenos, que en parte estoy, cuéntenos en de parte esas estoy, teorías. ajá, en parte en la que estoy de acuerdo es en la que hace referencia a que esto era una forma de mostrar el estatus que tenían las clases sociales en el poder. ¿Ya? Eso quiere decir que en todas las culturas en realidad han existido clases sociales, ¿no? Claro. Y la forma de manifestar, particularmente del que dirigía todo el grupo, era justamente mostrar algo que el resto no pueda creer, para que ellos acepten la teoría de que el sacerdote es el intermediario entre Dios y la sociedad. Por lo tanto, como intermediario, Dios le ha dado ciertas facultades. Y una forma de mostrar esas facultades era deformándose el cráneo o utilizando algún otro tipo de estética, como en las culturas actuales. También había escuchado que se utilizaba esto como una forma de desarrollar la estética específicamente, ¿no? O también lo que se ha escuchado es en el caso de grupos étnicos. Algunos grupos étnicos, no recuerdo específicamente el nombre, pero en la zona de Europa se han desarrollado así y es muy probable que incluso la cultura de Paracas tiene cierta relación con ese grupo étnico, porque a diferencia de las otras, por ejemplo, de las otras deformaciones, en el caso de Paracas, los cráneos que se han podido encontrar, los cabellos no son oscuros, no son negros como en esta Este, zona, este, son un de- tanto rojizos. este detalle es importante, profesor, el detalle de los cabellos. ¿Cómo es esto? Ajá, miren, en realidad aquí en Paracas se han encontrado cabellos rojizos y hemos estado buscando, incluso consultando a algunas personas, y nos han mencionado que los cabellos jamás, por más años que puedan pasar, no se hacen rojos, o sea, no se pueden volver a colorear. No toman Si son negros, esa coloración. claro, sí, si son negros, terminan negros hasta el final. Y si son rojos, también terminan con ese color. Entonces ahí algo más que investigar, ¿no? ¿Por qué en el caso de Paracas tienen eso? No se han pintado los cabellos. Sin embargo, hay cierta relación, como les decía, con Europa. Habría que seguir estudiando un poco más para precisar bien los detalles que se tiene al respecto. Claro, por supuesto. Hay muchas incógnitas que van a quedar de allí flotando en el aire porque hay cosas, como usted dice, que se deberían seguir investigando. Sí, aquí hay una cosa bastante controversial en cuanto al tema del alargamiento de estos cráneos. Según lo que yo estaba leyendo e investigando, em, dicen algunos entendidos de que cuando se realiza esta técnica de alargamiento con estas tablas, ¿no? Y en unas edades que ya sabemos, en las edades en donde el niño todavía tiene el cráneo blando, sí, dice que a la final estas técnicas no hacen que el cráneo se alargue. Algunos científicos sostienen eso, sino hace que se deforme el cráneo, pero que no es posible que el cráneo se alargue. Entonces aquí hay una cosa bastante controversial. ¿Cómo es esto que el cráneo se alarga? O sea, científicamente algunos dicen que no. ¿Usted qué cree, profesor Stali?
dañado, los cartílagos y las membranas del cerebro han podido sufrir ese cambio. Yo particularmente creo que haya sido así, pero de todas maneras habría que seguir investigando para tener más precisión al respecto. Claro, así es. Entonces, allí quedan algunas preguntas, ¿no es cierto? Y a mí como que me va Uh -huh. quedando algo bastante claro, ¿no? A mí personalmente. Em, puede ser, puede ser de que en realidad en muchas culturas del planeta Tierra se ha desarrollado estas técnicas. ¿Para qué? Para, como estamos claros, sobresalir, o sea, una casta predominante, ¿no es cierto? Los que tenían los cráneos alargados era una casta predominante, o sea, eran, en otras palabras, los que mandaban a los demás, ¿no es cierto? Y los que estaban en buenas condiciones físicas y buenas condiciones de vida, sí, para eso se alargaban los cráneos. Pero también a mí me queda claro de que no necesariamente en todas estas técnicas fueron netamente realizadas o digamos, fueron técnicas, mejor dicho, no fueron técnicas, sino que puede haber la posibilidad de que eran otro tipo de seres que tenían estos cráneos alargados. Sí, no necesariamente eran seres humanos, puede ser que fueron seres híbridos, que existieron conjuntamente con los seres humanos y tenían estos seres los cráneos alargados, que en ningún momento digamos, se les hizo esta técnica, sino que así nacieron. Sí, entonces, a mí me, ¿cómo le digo? Me va quedando claro que podía ser así que habían estas técnicas en seres humanos que se les hicieron y otros no necesariamente fueron seres humanos, sino fueron seres híbridos que convivieron con los seres humanos. ¿Usted qué dice, profesor, acerca de mi teoría que tengo? Muy bien, en realidad, mira, para hablar de eso habría que también hablar un poquito sobre los aspectos en general, ¿no? Yo considero que habiendo tantas galaxias y habiendo tantas estrellas dentro de las galaxias y así como sistemas planetarios, existe la posibilidad de que haya vida en otros planetas. En esa parte creo que no hay ningún tipo de contradicción ni nada por el estilo. O sea, estoy seguro, por no decir estoy convencido, Ya. de que existe vida en otros planetas. Ujú. Sin embargo, la posibilidad de que estos seres se hayan trasladado a este lugar y hayan hecho esas deformaciones o existen incluso cuerpos con estas estructuras, creo que en esta parte no se manifestaría tanto así, porque los dientes que tienen estos cráneos que hemos encontrado son dientes normales, o sea, los dientes que se han podido observar son dientes normales, o sea, particularmente hablo del lugar. No he podido observar los cráneos que están en Paracas, no he podido observar los otros cráneos de otros lugares para poder afirmar que sí son seres híbridos, pero particularmente la estructura de esta zona de Casablanca, tienen dientes específicos, tienen mandíbula, entonces creo que no tanto ha sido así, sino que más bien se ha producido la teoría de deformación para sustentar su clase social, teniendo en consideración que las clases sociales aparecen desde un inicio, y Claro. eso para garantizar, o sea, el grupo de poder prácticamente para garantizar el dominio tenía que de alguna manera lograr controlar al resto. Y una de las formas era la deformación y otra de las formas el ámbito del uso de la religión. Entonces, bajo esos dos mecanismos se ha controlado a la gente. ¿Y cómo mostramos que ese sacerdote es diferente al resto? Entonces, para eso utilizaban la deformación craneana, ¿no? Claro, por supuesto. Bien, profesor, buenísimo las aclaraciones que hace usted. Es importante debatir acerca de esto, ¿no? Y ya con el tiempo Sí, se irá afirmando o negando, digamos, las cosas acerca de los cráneos alargados, porque es importante que se investigue, que se siga investigando. Sí, es importante. Y yo le felicito, claro. profesor, por sus investigaciones que comenzaron desde el otro año, siguen este año y me imagino que continuarán y se esclarecerá muchas cosas. Sí, sobre todo
tener en consideración algo. Miren, para estar un poco más esclarecidos, creo que lo que va a corresponder es hacer pruebas a los cráneos que se han encontrado y a los otros cráneos también. Eso más o menos nos va a dar el código genético, ¿no?, que existe en todos estos restos óseos y cráneos, y eso un poco nos va a aclarar mejor la idea que se va a presentar y nos va a abrir un poco más el panorama, porque ahorita lo que estoy mencionando es básicamente basado en las observaciones directas que hemos estado realizando, Así es. más no en un estudio concienzudo y científico del aspecto, Justo eso. principalmente para poder detallar. Sí, justo eso, Milagros, nos está diciendo algo pero muy bueno. Dice, Milagros dice, sería interesante que al igual que lo que en las momias de Nazca se haga unos análisis en laboratorio para ver el código genético del ADN de los cráneos que usted encuentra. ¿Qué dice, profesor? Sería interesantísimo eso. Sí, interesante. Interesante, con eso tendríamos una visión mucho más objetiva de lo que estamos hablando hoy en día. Claro, por supuesto, ahí vamos a encontrar varias respuestas. Siempre y Ujú. cuando, profesor, aquí quiero aclarar una cosa. Siempre y cuando este análisis sea realizado por gente honesta. Sí, por gente honesta, por científicos honestos. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos muy bien que en muchos de los descubrimientos que se realizan, no, eh, recuerdo uno de los descubrimientos, quiero hacerles digamos, un enlace con un descubrimiento que se hizo hace años aquí en el Ecuador con el famoso esqueleto de un gigante. Cuando se encontraron estas piezas, se mandó una de estas osamentas a analizar en un lugar de Europa. Sí. ¿Y qué es lo que pasó? Se demoraban y no había resultados del análisis de estas osamentas de este gigante. La gente seguía preguntando a los que habían mandado a analizar qué está pasando y las respuestas de ellos eran que están dañados los equipos, que una serie de cosas que ya van a dar un resultado. A la final, ¿qué cree que pasó con este resultado? Dijeron que este no es una osamenta de un ser humano, sino de un animal. ¿Qué pasó ahí? Tergiversaron la información. Estos científicos que estaban analizando, inescrupulosos y mentirosos, tergiversaron la información. Puede pasar esto también con algunos de los descubrimientos que ustedes están encontrando en el Perú. Sí, es muy probable. Particularmente hay veces hasta la propia ciencia se utiliza para ocultar ciertos rasgos, ¿no?, ciertas características que se van desarrollando. Sin embargo, por más que intenten ocultar, al final la verdad va saliendo a la luz, por más que Ex ellos quieran ocultar eso. Exactamente, la Ujú. verdad siempre saldrá ganando. Entonces esto hay que tener bastante cuidado Claro. de que se hagan estos análisis con gente honesta, con científicos, con médicos honestos y den un resultado veraz de lo que encuentran en el ADN de estas osamentas. Sería buenísimo que se dé ese paso en algún momento, profesor Stalin, ¿no es cierto? Que se haga el análisis del Sí, sí. ADN de estos cráneos. Sí, o sea, nosotros estamos prestos a poder brindar todas las facilidades para que nos apoyen en ese aspecto. Sin embargo, lo que tenemos es el gran problema, ¿no? En el país, en el Perú específicamente, el Ministerio de Educación hace gala de que invierte tanto en educación. Sin embargo, mire, para estas cosas como esta, para investigación no tenemos prácticamente nada. Nuestras manos están cruzadas. Nos hablan de que hay tecnología, sin embargo, solo gracias a los padres tenemos lo poco de tecnología de comunicación en la institución educativa. Sin embargo, el ministerio dice que debemos, por ejemplo, evaluar el ámbito y el uso de las TICs, cuando en la misma institución el mismo Internet que tenemos es totalmente lento en primer orden. No tenemos computadoras, las computadoras que se han adquirido ahí son producto de la comunidad campesina, de los padres de familia y de algunas autoridades, no del Ministerio de Educación, y eso quiero que quede claro. A este respecto, solamente opinar, ¿no?, que el Ministerio de Educación y todo el sistema educativo es prácticamente como un camión viejo, totalmente ya destrozado, con llantas ya casi por reventar, y la carretera que nos han pedido transitar es una carretera llena de huecos y difícil de lograr
trasladarse por eso. ¿Y a quién le echan la culpa de todo este proceso? Al maestro, o sea, al conductor. ¿Y cómo se soluciona? Capacitamos al chofer para que con ese sistema educativo que está mal, el maestro con su capacitación logre darle solución, si se quiere, al problema educativo, cosa que para nosotros no es real. Están buscando echarle la culpa al maestro de todas las cosas que está sucediendo en el país. Sin embargo, el Ministerio de Educación lo que está haciendo es prácticamente hacer perder la autoridad al maestro. Ya no se debe respetar, ya no se debe exigir muchas cosas a los estudiantes. Por ejemplo, el estudiante, si quiere, puede venir con el cabello que quiera. Lo que importa es más el problema de la autoestima. Y hay cosas así que en el Perú se están dando en el ámbito de la educación. Lo que yo tengo entendido, que particularmente todo eso se da con el objetivo de que los estudiantes no tengan una verdadera idea científica de las cosas, que todo lo que sea solamente repetitivo, acostumbrarte a ciertas cosas y otras prácticas prácticamente no conviene, porque si ellos despiertan, sería diferente las cosas, ¿no? Sobre todo porque el ámbito de la filosofía lo han eliminado prácticamente como materia a nivel de toda la secundaria. Claro, algunos para justificar se han inventado una capacidad para decir, no, ahí está, en esa capacidad reflexiona éticamente, ahí está la filosofía. Y me parece que filosofía debería ser, así como historia, así como las matemáticas, debería ser una rama independiente, cosa que no están tomando en consideración. Y creo que el objetivo es concreto, que las personas no piensen para que no puedan reflexionar justo lo que estamos haciendo ahora en el trabajo, no puedan pensar cómo o por qué se han dado estos hechos. Y nos quedamos ahí, ¿no? Repitiendo, haciendo algunas cuestiones que está planteando el ministerio y, por cierto, que son copias de otros países. Profesor, no es nuestra creación propia. Profesor, lo que usted acaba de decir es una gran realidad, una realidad dolorosa, y no solamente del país del Perú, sino de nuestro país, Ecuador. O sea, la realidad hay que decirla tal como es. Esa metáfora que usted acaba de decir del camión y de las carreteras y de las cosas, sí, es verdad, es completamente verdad, es una realidad dolorosa que vivimos y adolecemos los investigadores de estos países, de nuestros países. Yo sé muy bien, es una pena, porque yo he vivido en carne propia este problema de las investigaciones. Aquí en el Ecuador nadie apoya. Nadie quiere apoyar. El gobierno, los entes institucionales que deben apoyar al investigador, se hacen de los desentendidos, de la vista gorda. En otros países, sí, en otros países, al investigador enseguida le toman y le dan un sueldo. Y el investigador vive del sueldo del Estado y vive con un sueldo excelente haciendo las investigaciones pertinentes. Acá no, acá es al revés. Acá uno tiene que mendigar para que le apoyen de alguna manera. Y ni mendigando siquiera quieren apoyarles los entes institucionales que deberían brindar ese seguimiento, ese apoyo. O sea, es una realidad muy cruda y muy dolorosa. Igual que lo que usted dice allá en Perú. O sea, la educación. Esto me pareció interesantísimo también, profesor, lo que usted acaba de decir. La filosofía, estas ramas, no interesa al ente educativo, al gobierno, de que se esclarezcan estas cosas. ¿Para qué? Lo que usted acabó de decir. Para que el estudiante, ¿qué? No piense, esté tonto, ¿no es cierto? Siga repitiendo lo mismo y lo mismo, sin investigar, sin analizar, sin pensar, sin investigar. Profesor Stalin, yo le agradezco muchísimo por su colaboración, por esta entrevista y por esas palabras que usted nos acaba de decir, esas cosas dolorosas que existen en nuestros países. Es importante que la gente sepa esto, es importante que la gente sepa esto, porque hay gente, los amigos que nos están viendo, hay gente que piensa que el investigador tiene mucho dinero, tiene mucha plata porque todo el mundo colabora con el investigador, o que alguien tras del investigador está colaborando. No es así, no es así. Usted, profesor Stalin, sabe muy bien que no es así, y que uno tiene que sufrir mucho porque tiene que buscar los medios para ayudarse, para trasladarse de lugar a lugar para hacer las investigaciones. Sí, entonces es importante que la gente sepa
que no hay ayuda de los entes gubernamentales llamados a brindar este apoyo. Sí, por eso, o sea, mire, en realidad habría que no solo darle un jalón de orejas a todos ellos, sino que sería diferente en nuestro país si es que se dedicaran por lo menos un aspecto o un presupuesto para la investigación, cosa que no hay. Gracias a los amigos, gracias a diferentes, sobre todo amistades que tenemos, es lo que podemos hacer algunos estudios. Si no habría esa posibilidad, si no habría ese apoyo, prácticamente, imagínense, todito quedaría en el aire. Exacto, profesor, así Todito mismo es. absolutamente quedaría en Así el aire. mismo es. Quiero comentarles algo que dice un amigo que nos está viendo, Carlos Peña. Saludos a Carlos Peña. Dice él, los cráneos deformados han sido obtenidos de cementerios pre-incas y en el lugar se puede apreciar los demás restos humanos tales como húmero, tibias, radio, cúbito, etc. No existe la posibilidad, dice, de ET, o sea, de extraterrestres. Sí, eso dice Carlos Ajá. Peña. Sí, Em, em, sí, mira, a propósito, maestro, solamente a ver, recordar algo. El maestro, el doctor Carlos Peña, ha sido una de las personas que nos ha estado por apoyando y favor, que ha estado siguiendo de cerca indíquenos, nuestro. profesor Stalin, nosotros no sabemos quién es el señor Carlos Peña, indíquenos quién es él. Es un amigo, es un abogado, el doctor Carlos Peña, que nos ha estado apoyando también en el proceso de la investigación. Ya. Entonces, agradezcámosle al doctor Carlos Peña, pues. Ujú. Sí, por eso le estaba diciendo, agradezco al doctor Carlos Peña, también al maestro William de la institución educativa Carlos Tomás Otero Hart, a los maestros que están también dentro de la institución educativa, porque también nos apoyan, nos colaboran, nos dan apoyo, sobre todo que estamos haciendo el trabajo, a los mismos estudiantes, ¿no?, de la institución educativa, a la comunidad campesina. Y algo que no he mencionado en el proceso de la entrevista es que esta investigación ya se había iniciado el año 2015 con la profesora Jenny Bernardo Jiménez. Se había hecho un proyecto de ciencia, pero como le dije, por la falta de presupuesto, hay veces los proyectos de ciencia se quedan solo en el colegio y no son trasladados a la Feria de Ciencias en la etapa provincial, cosa que este año estamos queriendo revertir, ¿no?, para poder mostrarles a la región Junín y al país que allí, en Casablanca, hay cosas que están por investigar, Bien, cosas sorprendentes que van a revelar muchos datos, pero que lamentablemente por la cuestión de presupuesto muchas veces no no hemos hay podido cómo. sacarlo a la Perfecto. luz. Profesor Stalin, queremos agradecerle muchísimo. Queremos dejar una última pregunta allí en el aire. Con mucho ¿Por gusto. qué la gente, no queremos que nos responda, sino queremos dejar esta pregunta allí? ¿Por qué estas gentes realizaban estas técnicas en distintas partes de las culturas del planeta Tierra? Porque vieron a seres extraterrestres que llegaron aquí, o sea, para ellos sus dioses, con estos cráneos alargados. Sí, por eso es que ellos querían copiar esta forma de los cráneos de quienes, de sus dioses, de estos seres extraterrestres que llegaron a darles un conocimiento en distintas culturas. Esa es una de las explicaciones por qué se realizaba esta técnica. Que esto quede ahí en el aire como incógnita. Muchas gracias, profesor Stalin. Gracias a todas las personas que nos están observando. Y nos despedimos, queridos amigos. Estaremos conversando con el profesor después acerca de las siguientes investigaciones que realizará. Que pasen muy bien, estimados amigos. Gracias, profesor. Em, De igual manera, maestro Nelson, muchas gracias. Le agradecemos a todos los que han estado siguiendo el video y también a todas las personas que en adelante van a seguir. Solamente decirles que más adelante se va a llevar a cabo un reportaje sobre los lugares con las aclaraciones pertinentes. perfecto, Muchas profesor. Nos gracias. despedimos. Que pasen muy bien, amigos.